La semana pasada estuvimos viendo donde Esteban es elegido como diácono, empieza a servir a las mesas en el capítulo 6. Se le acusan de varias cosas, vimos que se le acusó de... ¿Recuerdan de qué se le acusó? De Blasfemar contra Moisés, contra Dios, y hablar en contra del lugar santo, en este caso sería el templo. Vimos también que, más bien empezamos con una pregunta hace 2 semanas con el hermano Carlos, y la semana pasada volví a preguntar, y es de cómo le mostramos a las personas que Jesús es el Mesías. En este contexto de cuando Esteban estaba siendo acusado por todos, esta era la pregunta de Esteban posiblemente, ¿cómo les demuestro que Jesús es el Mesías? Que todas sus acusaciones son falsas y de que el mensaje que yo traigo en realidad es el único mensaje. Entonces esas son las cosas. Vimos también 1 de Pedro 3:15, que empieza diciendo que debemos santificar a Jesús como nuestro Señor, es decir, ponerlo en lo más alto todo el tiempo. ¿Cómo? Estando listos para dar una defensa a cualquier persona que nos digan, Simón, ¿por qué eres cristiano? Bueno, por esto, por esto y por esto y por esto. Hace unas semanas atrás, meses, que estuvimos la serie de tácticas aquí en la iglesia con el hermano Chris Dupont, una de las preguntas que hizo fue de cómo sabes que eres cristiano. Y muchos dijeron, porque nací cristiano, porque Dios es bueno, o sea, puras respuestas que no son malas, pero en sí una persona inconversa no significa nada, ¿verdad? O sea, ellos quieren saber por qué, especialmente las personas que son estudiosas en el sentido de que tienen alguna profesión en el campo de química, médico y todas esas personas, simplemente el decir porque es cierto no les basta, necesitan saber. Entonces aquí esto es lo que quiere decir 1 de Pedro 3:15, que presentar una defensa debemos estar tan familiarizados con lo que creemos que a la hora de presentar la defensa sea como escribir la novela. Esos que se rieron, ya las vi. Entonces ese es el punto de Esteban. Esteban estaba preparado, a pesar de que estaba sirviendo a las mesas, tal vez muchos lo ven como algo pequeño, una posición bajita, pero no, él estaba listo al punto de que fue acusado, lo llevaron frente al Sanedrín, que es algo como lo que tenemos aquí, que estoy yo en medio y todos alrededor de mí. Esteban estaba ahí solito, no tenía abogado. Posiblemente el abogado que estaba ahí en ese tiempo era Pablo, pero Pablo en ese tiempo no era cristiano. Entonces tenía todo en contra, ahí estaba el sumo sacerdote, estaban todos los líderes, posiblemente, no sé si todavía estaba vivo Gamaliel, que yo creo que sí, porque más adelante Gamaliel les aconseja de que no se metan con los discípulos. Posiblemente, esta otra persona se me olvidó, Nicodemo. Nicodemo sí había creído, pero a lo mejor estaba ahí y dijo, no, mejor yo no me meto. No sabemos, ¿verdad? Pero Esteban estaba ahí solito. Entonces yo solamente quiero empezar a leer a partir del... Bueno, ya vimos en el 6:11, le dice, algunos hombres que contrataron le dijeron, hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Este es en el 6:11. Luego en el capítulo 7, Esteban empieza su historia desde los patriarcas, incluso desde el llamamiento de Abraham. Continúa por todas las patriarcas, pasa por José durante su tiempo en Egipto, hasta que llega Moisés. Narra toda la historia de Moisés, todo lo que pasó en ese tiempo, y luego en el 41, dice, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. 42, pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, esto es decir, que les entregó una mente, perdón la palabra, una mente estúpida, una mente reprobada, que no entiende. Como está escrito en los profetas, ¿acaso fue a mí a quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaste el tabernáculo de Moloc. Ya vimos que Moloc era un dios pagano que demandaba sacrificios de niños.
y la estrella de Dios Renfán y las imágenes que hiciste para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Entonces, verso 44, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, que representaba la presencia de Dios, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. Y el verso de esta semana, a su vez, habiéndolo recibido, hablando del versículo anterior, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó delante de nuestros padres hasta los días de David. Un verso, y Lucas, que es el que escribió esto, está resumiendo más de 300 años de historia. En este tiempo vemos que vamos a estar en el libro de Jueces. Entonces, si quiere llevar su dedito para allá, libro de Jueces. Jueces comienza básicamente con la conquista de otras ciudades, pero eventualmente con la muerte de Josué en el capítulo 2. De hecho, la introducción de Jueces es un poco larga, pero lo que enseñó nuestro hermano Carlos es básicamente donde Josué empieza a conquistar todas esas ciudades. Incluso la pregunta fue, bueno, ¿por qué Dios mata a tantas personas, incluyendo niños, mujeres? Y vimos todas esas posibles causas. Muchos incluso, por ejemplo, Bart Ehrman, estaba viendo un video de él esta semana. Yo antes lo había leído, pero nunca lo había escuchado de él. Y él dice, los que no conocen Bart Ehrman es un, ¿cómo le llaman? No estudioso, es un escolástico, es un erudito del Nuevo Testamento. Una persona que sabe el griego, una persona que se dedica a revisar y comprobar que sea cierto en cuanto a lo historial y todo eso. Entonces él dice, yo antes era cristiano y la razón por la que me fui no es porque la Biblia no se pueda comprobar, sino porque yo no puedo creer en un Dios que permite el mal y el sufrimiento. Es como que le vale, como que no le importamos, no interviene. Yo no puedo creer en un Dios así. Entonces, al leer el libro de Jueces y el libro de Josué, donde están todas estas conquistas, vemos aparentemente a un Dios malo, aparentemente un Dios inmoral que mata a todas estas personas, incluso animales. Pero el punto que nuestro hermano trató de dar y lo que hemos estado viendo es de que Dios conocía el corazón de estas personas, sabía que estas personas nunca se iban a arrepentir. Las mujeres, los niños, los animales estaban tan corrompidos entre tanta cosa que había que si los dejaba vivos iban a haber problemas después. Y fue lo que pasó. En el libro de Jueces, cada vez que dejaban a personas vivas, cuando Dios les dijo mátenlos, todo se fue por el caño, literal. Entonces vimos eso y entonces empezamos el libro de Jueces con un poco más de conquistas, conquista de Jerusalén, y el autor de Jueces nos empieza a dar una pista de lo que va a pasar en el libro. Y dice así, en el verso... En Jueces 1, capítulo 2, perdón. Ahora, antes de empezar, vamos a ir con la presuposición, más bien recordando que Dios les había dicho, vayan, hagan todas estas conquistas, pero no se mezclen con los demás pueblos. No adoren esos ídolos. Manténganse apartados, cuidado con eso, no se olviden de lo que yo les digo. Mantengan eso en su mente. Entonces llegamos al capítulo 2 de Jueces, verso 11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, a los dioses de los demás pueblos. Y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban de su alrededor, y se postraron ante ellos y provocaron al Señor. Entonces hicieron esto, hicieron lo malo, abandonaron al Señor, siguieron a otros dioses, provocaron a ir al Señor y se postraron ante los otros ídolos. ¿Qué les dijo el Señor que no hicieran? Exactamente eso. Verso 13, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot.
Verso 14, y se encendió la ira del Señor contra Israel, y él los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y el Señor los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor se los había dicho. Y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. El Señor se enojó tanto con ellos. Recuerden, Israel es el pueblo del Señor. Pero me llama mucho la atención, no solo los entrega, sino que los vende a los demás pueblos. Eso es tremendo, eso es muy fuerte. Más adelante en el Nuevo Testamento leemos que Jesús nos compró, ¿verdad? Pero aquí los está vendiendo a las demás naciones para que sufran por desobedecerlo. 16. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Entonces, como vemos, este es un resumen del libro de Jueces. Si usted quiere notar 4 puntos, podría ser: el primer punto es que Israel empieza a hacer lo malo, que se puede hacerlo como uno. Número 2, el Señor los entrega a los pueblos, o ellos empiezan a ser conquistados por los demás pueblos. Verso 3, ellos por fin, después de mucho tiempo, se dan cuenta de su error y empiezan a buscar a Dios, empiezan a clamar a Dios. Y el último, punto 4, el Señor les manda jueces para liberarlos. De hecho, cuando leemos la palabra juez, ¿usted qué entiende? ¿Qué? ¿Alguien más? Que si no obedeces a Dios vas a sufrir las consecuencias. Como alguien que juzga, ¿no? Bueno, de hecho la palabra juez se puede usar, o más bien el hebreo nos puede llevar a traducción o a decir que son como salvadores. Entonces, el libro de Jueces pudiera usarse como salvadores, o nombrar los salvadores, porque se refiere a estas personas, ese era su trabajo, salvar al pueblo de Egipto, perdón, de Israel. Yo tengo una pregunta. Esa persona que tú mencionaste hace un rato, no recuerdo el nombre, ¿él deja de ser cristiano porque leyendo el Nuevo Testamento? Bart. Él deja de ser cristiano porque él piensa que Dios mató a toda esta gente y que es un Dios injusto. Él no se ve igual así. Porque yo sé que es un experto, pero mira, eso comprueba la palabra que todo es verdad, que los que se creen muy sabios, tú sabes, porque una cosa que yo he aprendido, yo le pido al Señor justicia por cosas que me pasan, cosas que veo, pero ya después cuando Él hace su justicia, uno tiene que aceptarla, porque no la pedí. A veces nos hacemos, ay Señor, yo quería que tú sabes, le tumbara el pueblo, pero no que la mataras. Tú te pones a Sí, sí. te das cuenta, ¿no? A otros, como una vez en una iglesia, una señora se le perdió la Biblia y entonces el pastor, que era familia de nosotros, estaba en el altar haciendo algo y la oye a ella orando, Señor, y a la que me robó la Biblia, que la parta un rayo. En dos. Yo no creo que ella estaba muy interesada en cuántos pedazos, ella quería que la partiera. Claro. Wow. Pero va a ser un extremo al otro. Entonces, cuando Dios hace esa justicia, y tú sabes, la oración modelo dice: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Allá arriba se hacen las cosas como Él dice, nadie las cuestiona. Aquí tenemos la osadía de cuestionar cómo Dios hace la justicia después que se la pedimos. Claro. Y te das cuenta, entonces sí, era muy duro matar a toda esa gente, pero es como un cáncer en el cuerpo, tienes que matarlo si no te acabas con el cuerpo. Claro. Igual le pasó, creo, a Saúl, no mató a todos y luego creció el pueblo y Exacto. andaban matando a él. Claro, en el caso de Bart Ehrman yo tengo una teoría muy personal, puede estar en desacuerdo, y es de que yo creo que él nunca fue un verdadero cristiano. Él nunca tuvo una verdadera conversión. Juan dice, estas personas, estos anticristos que niegan a Cristo, salieron de nosotros por la única razón de que nunca fueron de nosotros. Entonces esa es mi explicación. Es mi explicación. Estoy teniendo que pensar Claro. que sí, porque cuando uno lee esto se da cuenta que el Señor siempre
usted no sabe cómo es Dios, la persona de Dios, Dios siempre sabe lo que hace. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Tienes una pregunta? ¿No? Ok. ¿Seguro? Una, dos, tres. Entonces vemos que eso se trata, es el pueblo empieza a apartarse, hace lo malo, el Señor los entrega a los demás pueblos y son tormentados y todos subyugados. El pueblo empieza a clamar y luego el Señor manda a los jueces. Entonces, me gustaría ir todo el libro de Jueces. Yo esta semana lo estuve leyendo y avanzaba como 5 versos a la vez porque tenía que checar varias cosas, revisando, ver qué dicen otras personas, porque el libro de Jueces es perturbador. Es un libro con muchas historias impresionantes, pero a la vez nos demuestra la degradación del humano, la degradación de cómo uno puede llegar tan bajo cuando se aleja de Dios. Entonces, en el capítulo 3 vemos que Israel es probado por otras naciones. Dios les dice, no hagan eso, no se mezclen con ellos, no adoren a sus ídolos. Y aquí básicamente dice en el 3:1, y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel. Y da una lista de bastantes naciones. En el verso 4 dice, y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Verso 5, y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jabuseos, todos los eos. Tomaron para sí sus hijas por mujeres de estas naciones y dieron sus propias hijas a los hijos de estas naciones. ¿Y qué hicieron? Y sirvieron a sus dioses. Ay, ay, ay. Ahora, conforme usted va leyendo la escritura, usted va a notar este patrón que le di de los 4 puntos. En el 3, 7 al 11 vemos los 4 puntos. Pero algo que quiero resaltar es que en el último pasaje donde Dios levanta a un juez, dice así, y vino sobre él el Espíritu del Señor. Cada vez que Dios levanta a un juez que va a rescatar a su pueblo, el Espíritu de Dios viene sobre él. Y de repente se va. Mantenga eso en la mente. Entonces pasa lo mismo, el Señor levanta a Og y los libra y todo eso, pero quiero enfocarme en algunos de estos jueces porque sus historias son muy buenas, son impresionantes. Entonces la primera que me quiero enfocar es Débora. El pueblo de Israel estaba pasando por un periodo malo debido a todo lo que estaba haciendo. Entonces Dios levanta a Débora como jueza. Débora estaba casada, de hecho. Es algo interesante, por cómo Dios no levantó a su esposo, la levantó a ella. Débora es profetisa. Y en ese tiempo Dios le habla a Débora y le dice, necesito que vayas con Barak, porque van a hacer esto y van a conquistar a las naciones, van a hacer todas estas cosas. Entonces Débora va con Barak, le dice lo que el Señor le dice, y derrotan a Sísara. En el capítulo 5 tienen una canción muy bonita en cuanto a todo lo que pasó. Y lo que me llama la atención es que al final dice, y así perecerán todos tus enemigos, oh Señor, en el verso 31 del capítulo 5, mas sean los que te aman como la salida del sol es su fuerza, y el país tuvo descanso por 40 años. Por causa de Débora y obviamente de Barak. No me voy a meter en eso todavía, pero muchas personas se basan en este personaje para justificar el pastorado femenino. No es un tema que vamos a tratar ahorita, pero este es uno de los pasajes y cuando lleguemos a Timoteo lo vamos a ver más a fondo. Después déjenme les menciono esto. No me acuerdo si apunté el verso.
Aquí está. Capítulo 5, verso 7. Esta es Débora diciendo: cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, hasta que me levanté como madre en Israel. Débora fue usada por Dios para confortar al pueblo, para traer ese confort que necesitaba como una madre. No dice que fue madre de Israel, dice que fue como una madre, para traer ese confort, Dios usándola a ella y a Barak. Entonces está muy bonita esa historia, en ese aspecto, claro. Entonces pasan todas estas cosas, viene opresión de Israel por medio de los madianitas. Los madianitas los vemos también en Deuteronomio, me parece, Moisés, en esa área también. Los madianitas siempre estaban ahí. Y los madianitas eran nómadas, es decir, que no vivían en un lugar, andaban como húngaros, dijeran. Y hacían esto en el 6.3. Sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del este y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. O sea, Israel está todo bonito, tiene todo sembrado, muy bonito, y de repente viene esta ola y ¡fua!, le llevan todo. Se comen la comida, se llevan los animales, e incluso los describe como una langosta. Langosta vemos que es este tipo como saltamontes, muy feroz, y cuando vienen en cantidades grandes estos devoran bastantes cosas. De hecho, déjame ver si recuerdo la estadística. Estaba investigando sobre el libro de Joel y se presume que una legión de langostas, no una legión, pero una plaga de langostas, más o menos que se registró del tamaño de San Antonio, de la ciudad de San Antonio, devora hasta, creo, 50 veces el tamaño de una ballena orca en un ratito. Así de feroces son estos animalitos, así chiquititos. Pero cuando son en montón, entonces imagínense, así los describe a los madianitas, que ellos venían, como cuando uno tiene niños chiquitos que no pueden ni comer a gusto porque ¡fla!, vienen todos y se llevan tu comida, algo así. Entonces, eso es lo que pasa. Dios levanta a Gedeón, y la historia bien interesante con Gedeón es esto, en el 6:11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ven, estaba ya, no me lo vayan a quitar. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Quién es el ángel del Señor? ¿Quién es el ángel del Señor? Hermano, me espanta. No me asustó. No, si yo también me asusté. Sí, no, el ángel del Señor es conocido como Jesús preencarnado. Entonces se le aparece a Gedeón y le dice: el Señor está contigo, levántate, valiente guerrero. Qué bonito, porque ahí Gedeón posiblemente estaba pensando: ¿cómo en el mundo lo voy a hacer para que esa gente no me diga que sea enfocado? Y el Señor lo está viendo como un valiente guerrero. Y esa es la manera que el Señor nos ve a nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos vemos en el espejo y Él ve nuestro corazón y nuestro potencial. Ahora, hasta ahí suena bonito, vamos a ver qué onda. En el 6:13 dice: entonces Gedeón le dijo: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Me pregunto por qué será, ¿verdad? Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libre a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: Señor, pero ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal solo para ver si eres tú el que habla conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y ponga delante de ti.
Y él respondió, está bien, me voy a quedar hasta que vengas. Entonces Gedeón fue y preparó comida, y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo, y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la sangre y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Y hasta ese entonces, al ver Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó un altar y lo llamó el Señor es paz. No era tan valiente Gedeón, ¿verdad? Después el Señor se le aparece y le dice que tiene que derribar los baales que tiene ahí en su casa de su papá. Y Gedeón le dice, pues está bien, pero en la noche cuando estén dormidos para que no me cachen, ¿verdad? Va y lo hace en la mañana siguiente, todos, ¿quién rompió los ídolos? Y él fue el hijo de tal persona. Entonces lo acusan y Joás, el papá, le dice a las personas que estaban acusando a Gedeón, ¿contenderéis vosotros por Baal? O sea, ¿contenderéis? ¿Ustedes van a defender a estos ídolos? ¿Y los libraréis? A cualquiera que contienda por él se le dará muerte antes de llegar la mañana, si es un Dios que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Gedeón destruye los ídolos en la noche, vienen los acusadores, fue tu hijo, él le dice, ok, tranquilos, no pasa nada. Si él destruyó a los dioses, bueno, que los dioses se encarguen de él, ¿verdad? Y fue entonces que a Gedeón se le llamó Jerobbaal, que significa que Baal contienda con él. Interesante la historia. Obviamente los dioses no hicieron nada porque no son de veras. 34, y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. ¿Qué les dije que pasaba? Pero esto es algo que batallé toda la semana. Viene el Espíritu de Dios sobre él y este señor dice, bueno, voy a ver si eres tú. Voy a poner esta franelita aquí, en medio del campo, y en la noche si se moja la franelita, pero todo lo demás está seco, ya sé que eres tú. Que Dios lo hace así, cuando amanece la franelita estaba mojada y todo lo demás seco. No, es coincidencia. Bueno, ahora al revés, ahora que todo esté mojado, pero que la franelita esté seca. Y Dios lo vuelve a hacer. Y dice, y así lo hizo Dios aquella noche porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Entonces se levantó Gedeón en el capítulo 7 y todo el pueblo estaba con él y acamparon junto a la fuente de Arod. Entonces incluso aquí Dios ya le dio un montón de señales para mostrarle que está con él. El Espíritu de Dios está sobre Gedeón y más adelante Dios le dice, no, muy bonito tu ejército, pero son muchos. Vamos a cortar el personal porque si van todos y los matan, que los van a matar, van a decir, fue por nuestras fuerzas y no van a decir que fui yo, dice Dios. Entonces vamos a hacer esto, diles que los que sean miedosos, los que les dan ñáñaras, que se regresen a su casa. Esa es mi versión. Entonces dice en el capítulo 7, verso 3, ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Ahora esta palabra personas, elef, no necesariamente significa personas. Puede significar familias, pueden significar clans o grupos. Se puede decir 22 familias o 22 clanes. Porque en el capítulo 6:15 de Jueces, la misma palabra se usa, y esto es lo que dice Gedeón. Y él respondió, Señor mío, ¿cómo libraré a Israel? He aquí, mi familia es la más pobre, o la más pequeña. Entonces, la misma palabra que usa para personas, para 22,000 personas, acá se usa para familia. O sea que lo más seguro es que no sean personas, la palabra personas fue una traducción que se hizo después, entonces lo más seguro es que sean grupos de personas, 22 grupos de personas. Eso es gratis, no se la vamos a cobrar, ahí se la puede decir a alguien.
Entonces el Señor le dijo, no, como quiera son muchos, vamos a hacer otra prueba. Vayan a tomar agua del río y los que estén tomando como perritos, esos mándalos a casa, pero los que estén ahí vigilando, que no pase nada, quédate con esos. Al final de todos los que iban se quedaron 300 personas y Dios derrotó ese ejército con el que fueron, con solamente este poquito de personas, y obviamente toda la gloria se la llevó Dios, y obviamente no pueden decir, fue por nuestras fuerzas. Entonces hubo bastantes cosas, criticaron a Gedeón porque fue solo. Entonces Gedeón empieza a hacer cosas bien raras en el capítulo 8. Entonces dice en el 8:27, y Gedeón hizo de ello un efod y colocó en Ofra su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó ahí, y este vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Empezó a hacer ídolos este hombre. Gedeón. Que Dios, el Espíritu del Señor estaba sobre él, que suponía que tenía más sabiduría para saber eso, después de ver que con 300 personas ya no mata él. Claro, entonces si usted va a notar algo, el pueblo pasa de muy buenos, a malos, depravados. Depravados no tanto, bueno, sí, en lo sexual, pero depravados en que están bien perdidos porque no conocen a Dios. Les dije que está media sádica este libro. Entonces de ahí, ese es Gedeón, ya tenemos a Débora, tenemos a Gedeón. Sale Abimelec, que Abimelec también es bien raro, era como un cholo, era un gángster porque ese señor andaba ahí con los malos. Pero eso lo puede leer en el 9. Ok, el Señor, no me recuerdo, yo he leído a jueces, pero el Señor trae a Débora después de Gedeón, o estaba ya trabajando con ellos desde antes. No, bueno, como Israel estaba disperso, muchos jueces fueron contemporáneos de otros. O sea, mientras acá estaba un juez, posiblemente acá había otro al mismo tiempo. Entonces, no tengo ahorita en sí una cronología. La iba a traer, pero pensé que no iban a preguntar, entonces. ¿Dónde está el versículo donde Gideón empieza a orar? En el capítulo 7, 22 en adelante. El capítulo 27. ¿Es el 8, 27? Uh-huh. Está en el 8, 8:22. Sí, en los últimos años de Gedeón empieza a hacer cosas raras. Entonces de ahí viene Abimelec. Abimelec es hijo de Gedeón. Ahora, Abimelec nunca fue rey. Gedeón nunca fue rey. Pero Abimelec significa mi padre es rey. O sea, ya quiere llamar la atención ahí. Pasan todas estas cosas, pero vamos a saltarnos a... Quiero notar esto. En el capítulo 10, verso 13. Y esto es bajo otra opresión de otro pueblo. Dice así: mas vosotros, este es Dios hablando, me habéis dejado y habéis servido a otros dioses, por tanto no los voy a librar más. Y me encanta esto que dice Dios, es una ironía, Dios tiene sentido de humor, un poco sarcástico. Y dice, bueno, no los voy a librar más, al contrario, vayan y clamen a esos dioses que sirven, a los cuales ustedes escogieron, y que ellos los libren de vuestra aflicción. Entonces Dios se pone, bueno, ustedes quieren, ok, vayan con sus dioses. 15. Y los hijos de Israel respondieron, Señor, hemos pecado, haz con nosotros como te parezca bien, solo te rogamos que nos libres. Y quitaron los dioses extranjeros en medio de ellos y sirvieron al Señor, y el Señor no pudo soportar más la angustia de Israel. Vemos una vez más que a pesar de que Dios los castiga, Dios es misericordioso. Porque Dios no es rencoroso, Él es amor. Es justo. Es justo. Es justo.
Entonces aquí llegamos a Jefté. Y Jefté Galadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera o una prostituta, y Galad era el padre de Jefté. Entonces Dios levanta a Jefté en el 11:29 y dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés. Verso 30, y Jefté hizo un voto, un juramento al Señor y dijo, si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, o sea, los amonitas, sucederá que cualquiera que salga a recibirme cuando yo venga, lo voy a ofrecer en holocausto. ¿Qué entiende por eso? Déjame le doy el contexto. Los amonitas estaban subyugando a Israel. Dios levanta a Jefté, vino el Espíritu del Señor sobre Jefté. Y Jefté dice, ok, chido, me imagino todo emocionado. Dios ya dijo que me los va a dar, pero ok, yo valiente, siguiendo mis sentimientos y mi corazón, voy a hacer un voto para Dios, de que si Dios me da la victoria, cuando yo regrese, cualquiera que salga a recibirme será del Señor y va a ser un holocausto, un sacrificio para Dios. Suena bonito, ¿no? Wow, qué espiritual. ¿Y qué pasa en el 34? Cuando Jefté llegó a su casa después de derrotar a estas personas, a los amonitas, he aquí, su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas, y era su única hija, fuera de ella no tenía hijo ni hija. Porque él está esperando, primero va a venir o en la casa y llega el perro corriendo. Claro. Ahora, posiblemente, no sabemos, a lo mejor estaba pensando en su suegra, no sé, que saliera. ¿Qué pasa? Oye, qué mal. Me fascinó la risa. Eso lo va a tener que editar. Háblanos, Señor. Bueno, entonces, sí pudo haber sido un animal, haber dicho, bueno, para hacerlo más dramático, seguro va a salir un animalito, mi perrito, lo que sea. Y bueno, no, mi perrito no, ¿verdad? Va a salir algo y un sacrificio para Dios, ya un final bien interesante. Pero no, salió su hija. Y cuando la vio, él rasgó sus ropas, las rompió y dijo, ¡ay, hija mía! Me has abatido y estás entre los que me afligen porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entonces su hija le dijo, vean la respuesta de la hija. Padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Y ella dijo a su padre, que se haga esto por mí, déjame sola por 2 meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Ella hace esto porque el morir sin descendencia, sin poder dar hijos, no era considerado algo bueno, algo digno. Entonces ella en este contexto se aflige. No de que, no, ya nos armó, ¿verdad? No, en el sentido de que no pudo tener descendencia. 38, y él dijo, ve, y la dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Verso 39. Al cabo de los 2 meses ella regresó a su padre, que hizo con ella conforme al voto que él había hecho, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre, y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté Galadita. Esa es la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿La mató o no la mató? En base a lo que dice en el 39, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. La dejó viva, pero sin esposo. No sé. Ay, no. Ok, tú estás en la pregunta, tú sabes lo que pasó. Yo no sé lo que pasó. Yo quiero saber qué piensan ustedes. No, quizás fue sierva de Dios, ¿verdad? Como las mujeres. Como las mujitas, sí. Eso era lo que yo pensé. Para jugar Biblia, ¿no? Ahora, en la mañana hoy le pregunté a nuestro hermano Guillermo, el que vino a hacer lo de la Santa Cena judía, le pregunté qué significa esta palabra aquí en el hebreo, cuando dice
cuando dice en el 11:31, será del Señor. En mi versión dice, o la ofreceré como sacrificio, pero otras versiones dicen, y. O sea, va a ser del Señor como dedicada y la voy a sacrificar. Pero mi versión dice, será del Señor, o sea, apartada para el Señor, o tal vez nada más sea como un sacrificio, algo simbólico. ¿No sería esta la primera vez que muere, si es que la sacrificaron de vida? ¿No sería esto fuera no sería este el primer caso? Porque no es de Dios sacrificar. Actualmente matar a una persona para él porque él usó a Cristo como la única sangre que podía. Claro, de hecho está prohibido. Exacto. Los judíos no pueden Entonces, matar. No la mata. La separa para el Señor como monje. Aquí para que piensen un poquito más. Si a este punto ya estaba adorando ídolos, ¿qué lo detiene de matar a su hija para el Señor? Teniendo en cuenta que eso se hacía mucho. Realmente estaba equivocado. Claro. Ahora, eso le pasa por andar hablando cosas que no debe. Es cierto. ¿Cuántas veces no hemos estado en situaciones, ay Señor, si haces esto, y Dios en su gracia lo hace y nosotros, ¿para qué hablaba? No hubiera prometido eso. Sí, claro. Pues aquí donde dice, y ella nunca conoció varón, puede uno entender, ¿verdad? Que eso significa que siguió viviendo. Ujú. Nunca conoció varón. Exacto. Pero puede ser que haya continuado viviendo. Pero no conoció varón porque dice que se fue unos días en esos días. Y ya después lo mató. Y luego porque dice, y la endecharon. O sea, Porque dice que conmemoraban. Llorar, Entonces, ¿cómo van a conmemorar a alguien que está vivo? sí. O sea, está... Que estaba viva, pero. Yo hasta esta mañana pensaba que dije, pues la consagró y la separó y, tú sabes, como servicio para Dios, como Samuel con Ana, que lo separó para él desde chiquito. Pero más adelante les voy a leer algo que dice bien interesante, ya al final del libro de Jueces, nada más me recuerdan, apúntelo por ahí, porque yo creo que sí la mató. Más que me recuerda. Entonces, bueno, él cumplió su voto aparentemente. Después de ahí, en el verso 13, los filisteos empiezan a oprimir al pueblo de Israel. Y en el verso, lo voy a leer desde el 13, del 1 al 5. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Ahí van otra vez. Y el Señor los entregó a manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás luz a un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí, concebirás y darás luz a un hijo, no pasarás navaja sobre su cabeza, es decir, no le vas a cortar el cabello, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Vamos a Deuteronomio 6, para ver qué quiere decir nazareo. Si no es Deuteronomio, es probablemente Levítico. Y si no es Levítico, debe ser otro. Pero ahí está. Aquí lo apunté, déjame lo busco mejor. Perdón, Números, la va cerca. Números capítulo 6. Entonces, estaban siendo oprimidos. Dios se le aparece a Manoa y a su mujer le dice, tú eres estéril, pero tranquila, Dios te va a dar un hijo. ¿A quiénes suena eso? Abraham y a Sara. Ah, sí. Dice, vas a tener un hijo así, pero la única condición es no más fiestas, no más party, no clubbing, no puedes tomar vino, claro, no puedes tomar bebidas fuertes, nada de eso, porque va a ser nazareo y no le vas a cortar el cabello.
Ahora, en el capítulo 6 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor y no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. Durante todos los días de su voto no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santo, dejará crecer las guedejas de su cabello, del cabello de su cabeza. Durante todos los días de su nazareato para el Señor no se acercará a persona muerta, ni aunque se muera su papá, ni su mamá, ni su hermano, ni su hermana. No se contaminará de ellos cuando mueran, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato él es santo para el Señor, y si alguno muere repentinamente junto a él, y el nazareo contamina su cabeza, entonces rasurará su cabeza el día de purificación, el día séptimo se la rasurará, y el octavo traerá al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones a la entrada de la reunión, y ofrecerá sacrificio y todo eso, etc. Entonces el nazareato es un voto que alguien hace, hombre o mujer, y es para consagrarse a Dios, como para apartarse a Dios, y durante esos días no puede comer nada que tenga que ver con licor, con la uva, ningún tipo de forma de uva, y no puede cortarse el cabello, ni estar cerca de animales o personas muertas. Fácil, ¿verdad? ¿Sí? Simón, ¿por qué tienes el cabello largo? Gracias. Sí, ya me andaba por llegar a este capítulo. Sí. De verdad que No, va a estar jugando. Sí, cuando lo descubrí se me hicieron los ojotes así. Dije, mira, era un nazareo. De hecho, hoy Santa Cena no puedo tomar así. Bueno, entonces, estas eran las condiciones para Sansón desde pequeño. Incluso su mamá no podía consumir porque estaba dentro de él, supongo. Esto puede ser un buen argumento para el aborto. No sé. Entonces, nace Sansón. La historia, de hecho, del papá que... Bueno, necesita leerlo, lea Jueces 13. Entonces, Sansón... Jueces 13. Entonces, Sansón crece. Sansón... Dios empieza a estar con él. De hecho, en el 13:25 dice, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Manaedán, entre Sora y Estaol. Entonces, desde ahí Sansón, no sé cómo el Señor lo usa, no explica, pero en el 14:6 dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y despedazó Ok, le voy a dar el contexto de más atrás. Aquí Sansón se iba a casar, entonces Sansón le dice a sus papás que vayan con ella, que la pida. Luego dice en el 14:4, y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, de que Dios iba a usar estas decisiones de Sansón para un propósito mayor, que era de librar al pueblo. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel, y Sansón descendió a Timnat con su padre y su madre y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Entonces aquí, el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y despedazó al león como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué hizo Sansón con el león? Ahora, si despedazas un león, ¿cómo está ese león? despedazado. Muerto. ¿Cuáles son las condiciones del nazareato? No sé. Entonces, 7. Descendió y habló con la mujer, y ella le agradó a Sansón.
Cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león, Sansón curioso, y he aquí que un enjambre de abejas y miel estaban en el cuerpo del león. Recogió la miel en sus manos y siguió adelante comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaban su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron, pero no les dijo que había recogido la miel del cuerpo del león. Ya van 2 veces que viola el nazareato. Entonces Sansón empieza ahí a presumir que les va a decir un enigma. Por fin ahí la esposa le saca el secreto, le cuenta a los demás. Entonces Sansón paga la deuda. Verso 19 dice: el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos tomando sus despojos y dio las mudas de ropa a los que habían descifrado el enigma. Ese era el premio, de recibir ropa extra. Y ardiendo en ira subió a la casa de su padre, pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido amigo íntimo. Entonces, cada vez que viene el Espíritu del Señor, Sansón empieza a matar poco a poco a los filisteos, hasta que conoce a Dalila. A Dalila también la buscan, le ofrecen dinero para descifrar la fuerza de Sansón, dónde estaba el secreto. Sansón la engaña 3 veces, como dijera la canción, 3 veces te engañé. Entonces la engaña 3 veces, mintiéndole dónde estaba el secreto. Ella por fin le saca la verdad, pero vean lo manipuladora que es. En el 16:15, y ella le dijo: ¿cómo tú puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no has declarado dónde está tu fuerza. Si me amas, casi, ¿no? Al final Sansón le abre su corazón y le dice el secreto. Más adelante, ella lo hizo dormir en sus rodillas, en el capítulo 19, y le rasuró las 7 trenzas. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Algo interesante que Dalila, Lila o Laila, algo así en hebreo significa noche. Y Delilah o Dalila, una traducción podría ser mujer de la noche. Obviamente todo lo que hacía ella iba de noche con él para atarlo y en esta ocasión para cortar el cabello. Entonces, aquí esto es una violación directa, bueno, más directa que las otras del nazareato. Permite que se le corten el cabello. Obviamente el Espíritu de Dios se aparta de él, su fuerza se va. Y dice el verso 22 del capítulo 16: pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo. No sé qué tanto tiempo pasó, pero tuvo que haber pasado un buen tiempo. Durante ese tiempo que él estuvo prisionero, le sacaron los ojos. De hecho, lo traían frente a ellos para que los entretuviera. Y dice que Sansón los entretenía. Yo no sé qué chistes sabía, yo no sé qué cosas sabía hacer chistosas, pero los entretenía de alguna forma. Entonces Sansón invoca al Señor y dice: Señor, te ruego que te acuerdes de mí, te suplico que me des fuerza solo esta vez para vengarme de estos filisteos que me sacaron los ojos. Sansón derriba las columnas donde estaban, el edificio cae sobre todas las personas que estaban reunidas ahí, los filisteos, que eran, en el techo solo había 3,000 personas, cae sobre ellos, todos mueren, incluso Sansón. Ya de aquí en adelante vemos la idolatría de Micaía. Vemos que el cuerpo de aquí en adelante todo se empieza a degradar. De hecho, hay una historia en el 19 donde le quitan la concubina a una persona, y igual que Lot en Sodoma y Gomorra, ellos llegaron a una ciudad, él, su siervo y su esposa o la concubina, y una persona le dijo: no se queden aquí afuera, vengan a mi casa, yo aquí los quiero tener. Y la historia es bien sádica, porque ellos estaban tranquilos, llegan hombres a casa de esta persona que los invitó a su casa y le dicen: hey, sabemos que tienes ahí un hombre, déjanos estar con él para que lo violemos. Esa es la traducción.
Queremos estar con él, queremos tener relaciones sexuales, homosexuales con él. El hombre le dice, no, como tranquilos, hermanos, le dice, hermanos, no hagan esas cosas. Si quieren, aquí está mi hija, que es virgen, y está la concubina de él. Hagan con ella, dense vuelo, viólenla cuanto quieran, pero a este hombre no lo toquen. Aquí hay dos cosas interesantes. Una, que la hospitalidad era muy importante para ellos, que es algo bueno, que lo trató de defender al hombre, pero por otra parte vemos la depravación que había en las mentes de estas personas que no conocían a Dios. Incluso de esta persona que lo recibió en su casa. ¿Cómo le va a dar a su hija y a la que traía el otro señor, verdad? De hecho, si usted lee, dice así. Verso 19-25. Pero los hombres no quisieron escucharle, así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos. Y ellos la ultrajaron y la violaron toda la noche hasta la mañana, y entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó en la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor hasta que se hizo de día. Al levantarse su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, y he aquí que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa con sus manos en el umbral. Y él le dijo, levántate, vámonos. Pero ella no respondió, entonces la recogió y colocándola sobre el asno, el hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y tomando a su concubina, la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. Después de aquí, se armó una guerra civil, a todos contra todos, y luego leemos al final de Jueces, en el último versículo, en esos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Sansón. Cuando Sansón supuestamente le decía el secreto a Dalila y venían y trataban de atraparlo y no lo agarraban, él no entendió allí, después de varias veces que venían y lo agarraban y lo querían atrapar, no entendió ahí para que él no le hubiera dicho el secreto a Dalila. Es posible, pero pues aquí dice la Biblia que él abrió su corazón, básicamente, le dijo todo lo que estaba en su corazón, supongo que la quería, pues por eso lo hizo, pero sobrepasó esos sentimientos sobre lo que Dios le había mandado que no hiciera. Ahora, Es necedad, es algo que, realmente sabemos pues que Dios debe de ser el primero en todo, sea cosa pequeña o grande, Dios debe de ser el primero en todo, y pues tal vez él se olvidó, ¿verdad?, de que Dios era su primero. Claro, ahora, sí, o sea, yo pienso que en cuanto al entretenimiento pudo haber sido cualquier cosa, no sabemos. Y creo que sí, creo que no respetó a Dios, se le olvidó como todos los demás jueces. Y este último verso es increíble porque dice, en aquellos días no había rey y cada quien hacía lo que se le daba la gana. O sea que no tenían medidas. Simón, ¿mató Jefté a su hija? Yo creo que sí. Cada quien hacía lo que le parecía bueno. No había rey, no había reglas. A lo mejor en su mente, sí, para Dios, pero eso no justificaba matar a una persona. Entonces yo creo que sí la mató. Ahora, un verso que leí creo que es en Juan 5:34, me parece. Creo que sí es 5:34.
perdón, 5:39. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Mi pregunta es esta: ¿cómo testifica el libro de Jueces de Jesús? Él siempre trató de darle una salida, un perdón al pueblo, pero el pueblo hacía lo que quería, pecaba y caía en todo eso. Y es perfectamente correcto que el Señor le pidiera a ellos que limpiaran cuando llegaba el matar. Ahora, ¿qué significa jueces? Salvadores. Yo pienso que Jesús es representado en la acción no de las tonteras que hacen los jueces, sino en el hecho de que Dios siempre envía a alguien para rescatarnos cuando estamos más perdidos. Así es Dios. Así es Dios. Entonces, solamente ya para terminar, si me dan 8 minutos, quiero que vean este pequeño video. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar, y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez.
Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay dos historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. ¿Vamos bien? Padre, te doy gracias en esta mañana, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas historias, Señor, que aunque son terribles, algunas de ellas, Señor, son para recordarnos, Padre Santo, de que dependemos y necesitamos de ti, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que siempre estemos listos para escuchar tu voz, pero sobre todo, Señor, para arrepentirnos, para volver a ti, Dios, para glorificar tu nombre. Te agradezco, mi Dios, por la vida de mis hermanos, por tu palabra, por estas lecciones. Padre, ya te doy la honra y la gloria por causa de tu Hijo Jesús.